Martí Batres, presidente, dirigente del Movimiento de Renovación Nacional de Morena, porque estamos ya en la discusión no solamente de lo que hoy está atorándose un poco, aunque dicen que no, entre las fuerzas del PAN y principalmente el PRI, de lo que es la ley de telecomunicaciones y todo lo que viene atrás de esto, sino también esto que el pasado fin de semana se daba en el entorno de la izquierda, básicamente en el PRD, donde Zambrano por ahí salió un poquito agitado, un poquito señalado de la reunión, y vamos a ver qué es lo que dice Martí Batres esta mañana, su análisis y su punto de vista. Martí, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Chihuahua. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo a la comunidad universitaria de Chihuahua, a todos los radioescuchas. Muy buenos días, a la orden. Gracias, Martí. ¿Cómo ve el Morena estos temas? Ya, como comentábamos en el preámbulo, Martí, tenemos el asunto de Telecom, pero también viene el aspecto del sector energético. ¿Cuál es la postura de Morena? Bueno, la postura de Morena es muy clara. Estamos totalmente en contra de la privatización del petróleo. Y la reforma en telecomunicaciones es un precedente de cómo quieren ir haciendo las llamadas reformas estructurales. En el caso de la reforma en telecomunicaciones, permiten inversión extranjera hasta en un 100%. Esto no es un reclamo nacional, esto no surgió del país. No hay ningún sector de la sociedad mexicana que diga abran espacio al 100% a la inversión extranjera en telecomunicaciones. Eso viene de las presiones del Banco Mundial, y es el propio Banco Mundial el que ha enviado documentos al gobierno mexicano diciéndole cuáles son las reformas que tiene que hacer. Hay un documento que envió en el año 2000 donde le dice cómo tiene que hacer la reforma en telecomunicaciones. Entonces ahí viene lo de la inversión extranjera, en ese documento, en esa reforma. Y bueno, también, por otro lado, habría que señalar en el caso de la privatización del petróleo, quieren privatizar el petróleo secando a Pemex, es decir, no vendiendo sus instalaciones, sino dándole sus funciones a empresas privadas extranjeras. Por ejemplo, las nuevas refinerías a empresas privadas extranjeras. La construcción de oleoductos, su manejo y su usufructo a empresas privadas extranjeras. Las plantas petroquímicas, petroquímica básica, a empresas privadas extranjeras. La exploración se la quieren dar a empresas privadas extranjeras. De tal manera que lo que quieren es que Pemex vaya siendo cada vez desplazado y sus funciones vayan siendo adoptadas paulatinamente por empresas privadas, por compañías privadas, como sucedió en el caso de la electricidad. Con todo cinismo, la gente que estuvo en el gobierno de Fox y de Calderón dicen que no hubo privatización en el sector eléctrico porque no se vendió la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, hoy en día, más del 50% de la electricidad que se genera en el país la generan compañías privadas extranjeras. Y la Comisión Federal de Electricidad le compra a estas la electricidad. Cada vez la Comisión Federal de Electricidad genera menos electricidad y cada vez más son las compañías privadas extranjeras. Al ritmo que vamos, en 20 años, las compañías transnacionales extranjeras habrán ya generado el 100% de la electricidad en el país. Por eso es un tema tan importante, el tema del petróleo, porque les basta con abrir una pequeña rendija para por ahí meter toda la privatización, y en unos cuantos años los mexicanos nos quedaríamos ya sin el control del petróleo, y las compañías extranjeras, ávidas, codiciosas de este enorme poder y de esta enorme riqueza, se volverían las mandamás en nuestro país. Es un tema profundamente delicado en términos de geopolítica, pero también es un tema delicado en términos de afectaciones directas para la gente. Si se privatiza el petróleo, se generaría un
hueco fiscal enorme. Hoy en día el petróleo genera 1.300.000.000.000 de pesos para el presupuesto nacional, 100.000 millones de dólares, y con eso es financiada una parte muy importante del gasto social y de la obra pública. Con recursos del petróleo se construyen carreteras, escuelas, hospitales, son financiados las políticas sociales. Y entonces, si perdemos este recurso fiscal, estos gastos se vendrán a pique. Habrá menos gasto público en educación, en salud, en bienestar social, en presupuesto para las universidades públicas, etcétera. Pero en segundo lugar, el perjuicio para la gente radicaría también en que aumentarían los impuestos. Si el Estado ya no tiene esta fuente fundamental, la pierde total o parcialmente, entonces la va a reponer aumentándole los impuestos a la población. Entonces perderemos la renta petrolera y entonces se van a aumentar los impuestos, especialmente se va a poner IVA en medicinas, alimentos, libros, transporte, colegiaturas para la población en general, y esto va a golpear sobre todo a la gente de más bajos recursos y a las clases medias. Y en tercer lugar, si se privatiza el petróleo, van a aumentar los precios de los combustibles. Aumentará el precio del gas doméstico, de la gasolina, del diésel, seguirá aumentando el precio de la luz. ¿Por qué? Pues porque las tarifas las fijarán cada vez más las compañías privadas extranjeras de acuerdo a sus necesidades y al mercado en Occidente. De tal forma que si ahorita se quieren homologar las tarifas del gas con las de Estados Unidos, ya teniendo el control del gas, las compañías extranjeras van a poner los precios que quieran y los consumidores y las empresas que consumen estos energéticos van a ser las perjudicadas. Muy bien. Y así está el comentario, como siempre, importante, interesante. Martí, gracias por esta